Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Aries que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que, mi queridísimo Aries, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Aries. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es muy importante que también cheques tu lectura de tu Ascendente. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa se nos queda la carta del juego y vemos ahí a un payaso pues jugando con las luces, mirando hacia el universo, hacia el cielo. Esta carta es el paje de fuego y cuando esta carta aparece es porque nos está indicando para ti, mi queridísimo Aries, pues que ya estás preparado para que llegue a ti algo fresco y algo nuevo. Que algo maravilloso se está cociendo por el horizonte y que tienes que precisamente tomártela como la inocencia de un niño, ¿no? Como eso, como un juego. Es muy probable que esta semana pues se te presenten cosas que te hagan revivir ese juego, esa inocencia de niño y que llegues a materializarlo. Muy bien, esa es la energía que la carta que nos va a mover esta lectura, mi queridísimo Aries. Y fíjate que en la base se nos queda la carta de la nueva visión. Esta carta pertenece al arcano mayor número 12, ¿vale? Que es la carta del colgado. Esta carta nos viene a decir, fíjate qué sincronicidad de cartas, nos viene a decir pues que durante esta semana vas a tener que ver las cosas con una nueva perspectiva. Como que vas a tener que hacer una parada, una pausa, ¿no? Para ver qué es lo que realmente quieres durante este año o qué es lo que realmente lo que se te plantea esta semana, pararte para poderlo visualizar de una forma diferente a la que es posible que la visualices cuando te llegue eso que te tiene que llegar o que se te presente durante esta semana. Pero esta carta más que nada nos viene a decir eso, un cambio de perspectiva, un cambio de visión, un cambio que va a ser más luminoso y más fácil de lo que tú te imaginas. Es como mirar las cosas desde un punto de vista muy diferente. Y fíjate que ya nos lo estaban diciendo con la carta del juego, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. Fíjate, ya salió una para ti. La reina de copas. Ahí está. Fíjate, la carta del mundo. La otra, como salió boca abajo, la devuelvo. Ahí está. Otro arcano mayor, la carta de la luna, mi queridísimo Aries. Ya van 3 arcanos mayores para ti, en esta lectura. Muy bien, otra cartita para Aries, por favor. Ahí está. Se volteó. El 8 de copas. Y ahí está el 10 de copas. Muy bien, en la mesa tenemos un montón de copas, se nos han presentado el 10 de copas, el 8 de copas, la reina de copas, mucha energía de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el 3 de copas, o sea, la energía de Cáncer, Escorpio y Piscis va a estar muy presente en tu vida durante esta semana, mi queridísimo Aries. El 3 de copas maneja la energía de Libra, Cáncer y Piscis y vemos ahí a unas chicas pues celebrando algo.
una celebración, están celebrando alguna cosa. Esta carta nos viene a decir precisamente eso: celebración, diversión, comunidad, alegría, confianza, aprendizaje y respeto por las normas. También nos puede estar indicando sentimientos compartidos y también nos puede decir pues que necesitas pedir apoyo o ayudar a otros, pero yo creo que más que nada es una celebración, mi queridísimo Aries, porque fíjate que la carta nos dice, con la que hemos empezado, ¿no?, la del juego y la de el colgado, la nueva visión, es como que durante esta semana se te va a abrir un mundo de cosas nuevas para así verlas desde otra perspectiva, y eso lo vas a celebrar por todo lo alto o con toda la alegría del mundo. Porque fíjate, luego nos sale la reina de copas. La reina de copas es la reina más amorosa de todo el tarot. Maneja la energía de Escorpio y es una reina amable, dulce, que tiene siempre las emociones a flor de piel. Es una persona amable, tierna. Esta carta nos puede estar indicando para ti que durante esta semana vas a tener sueños y premoniciones. También nos puede indicar a una mujer mayor, nos puede representar a una mujer mayor que maneje esas energías. Pero yo creo que es más que tiene que ver con tu intuición y confiar en tu corazón, mi queridísimo Aries. Porque luego nos sigue la carta del mundo y vemos ahí cómo está la carta del mundo con el toro, el león, el águila y el ángel. La fuerza del toro, bueno, la tenacidad del toro, perdón, la fuerza del león, la astucia del águila y la magia de un ángel. Esta carta nos viene a decir para ti, mi queridísimo Aries, que vas a vivir un triunfo, que va a ser la realización de un final, que vas a alcanzar tus objetivos. Y que seguramente que vayas a completar algo de manera exitosa, pero siempre te están indicando que los deseos que quieras, eso que quieras completar, vas a tener que hacerlos desde el corazón, porque nos han salido muchísimas copas. Entonces, como que eso que se te va a presentar nuevo durante esta semana, pues que seguramente tengas que verlo, pues eso, con la visión de un niño, un juego, con una nueva... esos nuevos horizontes que se te van a abrir, pero siempre con el corazón, porque fíjate que luego nos sale la carta de la luna. Esta carta pertenece a la energía de Piscis y esta carta nos viene a indicar pues tus miedos, tus confusiones, tus ansiedad, ¿no? El como que pierdes la dirección. Es muy posible pues que eso que se te vaya a presentar durante esta semana, pues que tengas un poquito de miedo a enfrentarte a ello, o un poquito de miedo o de desconfianza de decir, ¿y esto por qué se me presenta ahora, no? Entonces, esa carta nos está representando a ti, mi queridísimo Aries, a tus miedos, a tu subconsciente, a las cosas que no te dejan avanzar, ¿vale? A esa imaginación que te imaginas cosas que quizás no sean verdad, porque fíjate que luego nos sale el 8 de copas y vemos ahí a una persona cómo se está adentrando en la noche. Esta carta maneja la energía de Piscis, Cáncer y Capricornio y nos está indicando finales, ¿vale? Finales de algo. También nos puede indicar un desplazamiento físico, quizá puede ser un desplazamiento de ciudad o un desplazamiento de país. Y también nos indica para ti, mi queridísimo Aries, pues que te tienes que desprender de lo viejo y de lo antiguo que ya no te sirve para nada. Te está invitando a que te muevas. Fíjate cómo deja lo viejo atrás y mira hacia adelante sin mirar hacia atrás, moviéndose hacia lo nuevo, porque ya está aburrido de lo que lleva viviendo durante estos meses pasados. Y fíjate que sí, que es muy probable pues que esa noticia que te vaya a dar, eso que te vayan a comunicar o que vayas a vivir esta semana, lo veas con una, pues eso, son nuevas oportunidades y lo ves así con un poquito de miedo, pero lo que tienes que hacer es caso a tu corazón, porque ellos te están diciendo que tienes que mirar hacia adelante y quitarte todo lo que ya no te sirve para ti. Porque fíjate que luego nos ha salido el 10 de copas, o sea,
Han salido muchas copas, mi queridísimo Aries, eso es mucho a nivel emocional, así que durante esta semana vas a estar a nivel emocional pues un poquito como que las emociones más elevadas, ¿vale? Pero mira, siéntelas, aprende de ellas y admíralas porque son tuyas. Luego nos sale el 10 de espadas. Esta carta maneja, vemos ahí como hay una pareja mirando ahí al arco iris con las copas y dos niños jugando ahí al lado. Esta carta maneja la energía de Escorpio y esta carta nos está diciendo felicidad. Nos está diciendo para ti, mi queridísimo Aries, relaciones armoniosas. También a lo mejor con la familia. Es pues el final feliz de un cuento de hadas, ¿vale? También nos puede indicar para ti, mi queridísimo Aries, pues que tienes que buscar la paz dentro y fuera de ti, para así poder celebrar eso que te van a proponer o que vas a vivir durante estos días. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo el tarot para ti, mi queridísimo Aries. Una cartita para Aries, por favor. Si esta lectura está resonando contigo y te está gustando, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate, más copas que nos salen en la mesa, muchas emociones, vas a estar muy emocional, vas a vivir las emociones con más intensidad, porque fíjate, otra vez el 7 de copas. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Fíjate, el 2 de espadas, junto con el arcano de la luna. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Y la sota de bastos. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el rey de oros, ¿vale? Y vemos ahí al rey con su oro, un rey muy seguro. Este rey maneja la energía de Géminis y Capricornio. Este rey no teme a la pobreza, mi queridísimo Aries. Este rey es confiable, es un rey que maneja la confianza, confía en sí mismo, es estable, es práctico, es emprendedor. Este rey nos está anunciando éxito económico para ti, mi queridísimo Aries, ¿vale? Nos está indicando pues que ha llegado el momento de abrirte a esa prosperidad, quizás de esa noticia o eso que te van a proponer, pues que el rey te está indicando que manejes o que te abras a esa prosperidad. También nos puede indicar a una persona mayor que también maneje esas energías y que a lo mejor te proponga algo, algún negocio o algún negocio o algún trato para así poder llevar, pues no sé, emprender cosas nuevas juntos. Pero eso te da miedo, ¿vale? Pero fíjate, si te lanzas, la celebración va a llegar. Porque luego, fíjate, nos sale el 7 de copas. Esta energía, vemos ahí a una persona como que está mirando todas las copas, ¿no? Esta energía pues nos viene a decir para ti, mi queridísimo Aries, pues que quizás estás en las nubes, quizás ves cosas que no son, quizás tienes un poco de dudas, de confusión, o que tienes una infinidad de cosas donde elegir, ¿vale? Esta carta maneja la energía de Piscis y Sagitario, pero es a nivel emocional, porque fíjate que no paran de salir las copas en tu lectura, ¿vale? Y todo eso es a nivel emocional. También nos puede estar indicando esta carta para ti, porque fíjate que nos sale con la reina de copas y con la del mundo, pues que tienes que hacer una reflexión para poder poner orden en tu interior, mi queridísimo Aries, ¿vale? Porque mira, luego nos sale el 2 de espadas y vemos ahí pues a una persona, ¿no?, que está con los ojos vendados y con las dos espadas en alto, cerrando su corazón. Esta carta maneja la energía de Virgo, Tauro y Capricornio y nos viene a decir pues que vas a estar dudando entre esas dos opciones, ¿vale?
que no quieres afrontar esa situación, que posiblemente tengas las emociones bloqueadas, por eso nos salen tantas copas en la mesa. Y nos sale con la carta de tus miedos, el 2 de espadas, ¿no? O sea, que nos confirman pues que tienes miedo, que tienes desconcierto, que no sabes si eso que te van a proponer es lo correcto para ti y que quizás también pues que te estás ocultando tú un secreto o que alguien te está ocultando un secreto, ¿vale? También es pues fíjate, se está cerrando el corazón, así pues esta carta nos viene a indicar pues que estás con el corazón cerrado, que no quieres que nadie penetre en él y no quieres vivir esas emociones intensas, ¿vale? Entonces yo creo que esta carta nos viene a decir para ti, mi queridísimo Aries, pues qué actitudes estás evitando, ¿vale? Porque fíjate que nos sale con la carta de la luna, que son tus emociones, son tus miedos, tu desconfianza, porque luego mira, con el 8 de copas y el 10 de copas nos sale el paje o la sota de bastos. Las sotas normalmente son mensajeras y esta sota, fíjate que está mirando hacia el 3 de espadas. Esta sota maneja la energía de Sagitario. Esta sota nos viene a decir o nos quiere comunicar que seas valiente, que seas creativo, que confíes en ti mismo, porque esa propuesta que te van a hacer va a ser muy emocionante para ti, ¿vale? Que saques tu creatividad, ¿vale? También nos puede representar a una persona joven, que a lo mejor es la persona entre el rey de oros, que es una persona más adulta, la sota de bastos o el paje de bastos, que es una persona más joven, pues quizás entre los dos te propongan eso que tú necesitas, ¿vale? Que tú estás dudando, pero que al final sí que se va a dar. También nos puede indicar pues que también tienes que conectar un poquito más con tu niño interior, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti las hadas. Una cartita para Aries, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, te agradecería que le dieras a un like y que te suscribieras, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a poder seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Y ahí está. En la base, fíjate, se nos queda practica, practica, practica. Y vemos ahí a un unicornio, fíjate que tengo descansando el oráculo de los unicornios con un hada que está tocando una especie de instrumento de aire. Y te dicen, practicando a diario puedes perfeccionar tus dones y talentos y aumentar tu confianza. Pues no sé en eso que estarás ahora metido, mi queridísimo Aries, o que estarás manejando, pero las hadas te están diciendo pues que tienes que practicar eso. Quizá eso que te vayan a proponer es algo nuevo para ti y por eso te da miedo emprenderlo o realizarlo, pero que si lo haces vas a tener que sacar esa confianza en ti, confiar en ti, perfeccionar tus dones porque ya los tienes, tus talentos, y practicar eso que te vayan a proponer. Porque fíjate que en la mesa se nos queda nuevo hogar. Y vemos ahí a una hada en una flor cómo se mete. Y dice, la mudanza es un paso en la dirección correcta. Pues fíjate que nos sale con el 7 de copas y el 2 de espadas. Es posible que eso que te vayan a proponer sea en otra ciudad, en otro país, y por eso tienes que dejar atrás todos esos apegos o todo eso que te mantiene anclado a ese lugar. Es posible que esa mudanza, pues que esa propuesta que te hagan, porque fíjate que nos sale con la nueva visión, o sea que vas a ver, es una cosa innovadora, pues sí que sea hacia otro país, porque también nos lo dice la sota de bastos, y al ser la sota de bastos manejar la energía de Sagitario, Sagitario es un signo que le gusta mucho viajar, es un signo de culito de mal asiento, que digo yo.
Luego en la mesa se nos queda, fíjate, suelta amarres. Y vemos ahí a la hada como está mirando a un pajarito en el árbol y te dicen, cuando dejas de controlar, tu energía relajada atrae rápidamente tus deseos, mi queridísimo Aries. Fíjate lo que te están diciendo las hadas. El 8 de copas es que sueltes lastre, soltar lastre, que ya no mires atrás y que mires hacia adelante, que así lo vas a celebrar, ¿vale? Te están diciendo que lo hagas con amor, desde otra visión, que le des las vueltas a las cosas, que abras tu visión, que abras tu corazón, que dejes de ver sueños o de imaginar, ¿no? Asienta lo que quieres y hazlo, ¿vale? Con entusiasmo, con creatividad, practicándolo para así poder conseguir esa riqueza a nivel material y a nivel espiritual, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué consejo nos dan los arcángeles para ti. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda maternizar y es el arcángel Gabriel. Y te dicen, del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Fíjate que nos han salido un montón de copas, mi queridísimo Aries. O sea, te están diciendo que tienes que integrar, tienes que darte amor, ser generoso contigo, sentir todas esas emociones, porque estás como cerrado, tienes el corazón cerrado, abrirte a lo nuevo, abrirte a eso para poder llegar a esa celebración y celebrar esa felicidad que te va a traer, mi queridísimo Aries. Porque en la mesa se nos queda la carta de la compasión y ahí vemos a un ángel que es el arcángel Zadkiel, cómo te entrega su luz. Y te dice, presta atención a tu corazón en este caso, así como en relación con todos los que se vean afectados, incluidos tú mismo. O sea, fíjate lo que los arcángeles te están indicando, ¿vale? Tus guías, tus maestros, el universo, lo que te quieren indicar. Hemos empezado la lectura como que se te va a presentar unas nuevas oportunidades, ¿vale? Que esas oportunidades te las vas a tener que tomar como un juego, como un niño, para así poder sentir todas esas emociones, que te tienes que dar amor, mucho amor, mi queridísimo Aries, para así poder llegar a ese triunfo, ¿vale? Esa ternura, con esa ternura, sentir esas emociones, no tener miedo a lo que se te vaya a plantear, ¿vale? Y pues decirle adiós y emprender ese nuevo camino que te vaya a llevar. Luego, pues te están diciendo, lo siento por Pichi, perdonad esta interrupción, ¿vale? Nada, que por dónde iba, vale, que luego te están diciendo, pues, este 10 de copas, ¿no? El 10 de copas es la energía de Escorpio, es la felicidad, las relaciones amorosas, el buscar la paz. Luego el 3 de copas, las celebraciones, ¿vale? La energía de Libra, Cáncer y Piscis, la alegría, la diversión, la comunidad. Luego nos sale 7 de copas y es la carta de libertad de elección, de organizar, de dejar de ver esas fantasías, de reflexionar, ¿vale? Luego nos sale el 2 de espadas, como que te abras a eso nuevo, que te quites esos miedos y te abras a esos nuevos, porque luego nos viene el paje de bastos a darnos esa gran noticia para ti, mi queridísimo Aries, como que tienes que agarrar esas cosas con entusiasmo, con creatividad, ¿vale? Que tengas confianza en ti mismo para así poder llegar a ese nivel material, a esa riqueza material que tú anhelas o necesitas. Luego las hadas nos dicen que practiques eso que te van a proponer, que seguramente sea una propuesta hacia un nuevo país, hacia un nuevo lugar, que sueltes las amarras, lo que ya no te deja avanzar, que te sientas, que te cuides a tu niño interior y que lo abras
así para que sientas ese corazón tan maravilloso que tú tienes, mi queridísimo Aries. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que me dieras a un like, que te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento en que lo necesites. Millones de gracias, mi queridísimo Aries, te envío muchísima luz para que todo esto se dé a cabo. Nos vemos muy pronto.